Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una herramienta para conciliar las facturas de compra que nos emiten nuestros proveedores en un determinado lapso de tiempo. Dada la implementación de la facturación electrónica, hoy en día es importante que en el área contable se realicen ciertas revisiones de que todas las facturas o documentos electrónicos, facturas, notas que emitan nuestros proveedores a un determinado corte estén contabilizadas. Para eso, algunas personas optan por hacer la revisión de forma manual y hoy les traigo una plantilla en Excel para poder hacer esta revisión y esta conciliación de una forma más automática, con el fin de ser más eficiente con nuestras tareas y con el uso de nuestros recursos como el tiempo que son tan limitados. El video se divide básicamente en dos segmentos. El primer segmento está dedicado a la explicación de cómo descargar los listados tanto de la página de la DIAN como del sistema que en este caso estamos usando como ejemplo, que es el Enterprise. Pero lo podemos aplicar a otros sistemas teniendo en cuenta dos columnas claves que se nombran en el video para la descarga de reportes. Y el segundo segmento ya se centra básicamente en armar la plantilla en Excel para conciliar a partir de una columna que nos va a dar uniformidad en los datos estos dos reportes, DIAN versus sistema. Para descargar directamente desde la base de datos de la DIAN el listado en Excel de las facturas y notas electrónicas emitidas por nuestros proveedores en un determinado rango de tiempo, debemos ingresar a facturando electrónicamente con los datos de la empresa. En la opción del menú histórico, descarga de listados, seleccionamos el rango de tiempo y le damos en la opción de recibidos. Para generar esta consulta de facturas de compra por el módulo de compra de servicios, la ruta a seguir es compras, servicios, consultas, facturas y notas. Se selecciona el rango de fecha y se le da a consultar. Los campos que debe tener esta consulta y que se pueden agregar con el selector de campos en caso de no tenerlos son documento proveedor y proveedor. En este video está la descripción de cómo aparecen los campos, el nombre como tal en el sistema. Para generar la consulta de facturas de compra por el módulo comercial, ingresamos a este módulo y nos vamos a la ruta compras, consultas, facturas y notas de proveedor. Seleccionamos el periodo, el rango de fechas y le damos consultar. Los campos que debe tener esta consulta y se pueden agregar con el selector de campos son docto proveedor o documento proveedor y proveedor. Para iniciar montando nuestra conciliación en Excel, con el reporte que descargamos de la DIAN y los dos reportes, tanto el módulo comercial y financiero de las facturas de compras, vamos a iniciar creando un nuevo libro de Excel. En la primera hoja de este libro vamos a copiar y a pegar la información que descargamos directamente de la página de la DIAN.
En la segunda y tercera página vamos a copiar y a pegar respectivamente la información que descargamos de los módulos de financiero y comercial con la información de las facturas de compra. Tenemos que tener en cuenta que para estos últimos dos, o sea, los reportes que descargamos del sistema, tenemos dos columnas claves que son doctor proveedor, que es el número de factura que nos emite el proveedor. Pues cada que nosotros registramos en el sistema, siempre se coloca en doctor proveedor, se coloca el número de la factura del proveedor. Por eso es muy importante que esté bien digitado. Y la otra columna es proveedor, que es el NID como tal de nuestro proveedor. Estas dos columnas son claves para hacer la conciliación directamente con el reporte de la DIAN. Con respecto a la hoja donde tenemos la información de la DIAN descargada directamente desde esta página, debemos tener en cuenta que los únicos tipos de documento que debemos tener en este reporte son factura electrónica y nota de crédito electrónica o nota de débito electrónica si en algún momento por cosas se nos emitió este tipo de documento. Porque es importante hacer esta aclaración porque la DIAN, el reporte de la DIAN nos arroja un tipo de documento que se llama Application Response, que corresponde a las aceptaciones que hacemos directamente de las facturas, los acuses y todo ese tipo de cosas. Entonces, estos registros pues no van a ser parte de nuestra conciliación. Para organizar mejor nuestro reporte descargado de la DIAN, lo vamos a organizar de menor a mayor por la columna que se llama folio. Después de tener en nuestro libro de Excel la información de la DIAN en una hoja y en otra unificada las facturas de compra de servicios y de inventarios, lo que vamos a hacer es crear en estos dos reportes, DIAN y sistema, una columna que es la que nos va a permitir o va a ser nuestro punto de partida para hacer nuestra conciliación. Esta columna va a ser la unión del NID de cada proveedor con los últimos tres dígitos del folio de cada factura del proveedor. De esta manera nos va a quedar un dato uniforme que nos permita hacer la conciliación entre los dos archivos o los dos sistemas o las dos bases, por decirlo así. La fórmula que nos va a permitir extraer los tres últimos números de cada folio de la factura es derecha, y con el símbolo I que se muestra en el video vamos a hacer la unión del número del NID con estos tres últimos números extraídos de cada folio.
Finalmente, después de tener nuestra columna conciliatoria, nuestra base de datos de la DIAN y en nuestra base de datos del sistema de contabilidad, lo que vamos a hacer es apoyarnos con la fórmula buscar B y vamos a partir directamente desde el reporte de la DIAN. Con la fórmula buscar B vamos a cruzar la columna conciliatoria del reporte de la DIAN versus la columna conciliatoria del reporte descargado desde contabilidad. Esto nos va a mostrar qué facturas de la que ya están en la DIAN no se han contabilizado, todavía no aparecen en la información que descargamos de contabilidad, qué facturas puede que no estén contabilizadas. Obviamente, pues se deben hacer unas revisiones, mirar por qué no nos está cruzando, si es que efectivamente no se han contabilizado las facturas o si es que de pronto se digitó mal el documento de causación en el sistema y por eso no nos está cruzando, o qué otras situaciones se pueden estar realmente presentando si efectivamente hacen falta las facturas que no nos están cruzando por contabilizar. En nuestro ejemplo de base podemos ver que después de realizar nuestra conciliación, nos quedaron 9 documentos electrónicos entre facturas y notas que aparecen en la DIAN, pero que no nos están cruzando con contabilidad. Ya cuando realizamos la revisión a profundidad, nos damos cuenta que de esos 9 registros, solo 7 efectivamente no están, son documentos que no están contabilizados y los otros dos no nos están cruzando con contabilidad, no porque no estén registrados, sino porque Espero presentan este video haya diferencias sido de gran utilidad para o ti. errores en Si te la gustó, por favor, digitación del dale like y folio cuando comparte. se ingresó la O factura en también el en la sistema, ya descripción sea por un están las guión o instrucciones por para un adquirir la número que plantilla quedó mal o para digitado. apoyarme si te Em, pareció muy útil la Esto pues hay información que que te tenerlo en brindé. cuenta Muchas a gracias, la hora chao. de ya confrontar los dos listados y empezar a validar que efectivamente los documentos que no nos están cruzando es porque no están contabilizados. Pero pues ya resulta mucho más fácil revisar 10 registros que empezar a validar manualmente 300, 400 o X cantidad de facturas que se pueden estar causando al mes.